Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. La tan comentada y cuestionada ley de perros en Aruba cambió de directiva. En la última reunión que tuvieron, decidieron darle la oportunidad a una nueva directiva para que venga con algunos cambios y soluciones a la conocida ley de cachó, la cual no ha sido muy eficiente. Aquí se habla de una ley que estipula que los dueños de estos animales deben tener a sus mascotas en los patios de su casa y en óptimas condiciones y no en las calles, siendo quizá alguna molestia para transeúntes o conductores. Pero esta no ha dado muchos resultados. La señora Trudy Hassel empezó con una plataforma conocida como Ley de Cachó, la cual tenía como principal intención recoger todos los perritos que se encuentren en las calles. Esta ley, a pesar que tuvo muchos tropiezos en un principio, logró pasar al Parlamento y fue aprobada. Desde el 1 de enero de 2015 entró en vigor y se pensaba que iba a tener resultado, pero en los últimos meses no se ha visto grandes avances o resultados en cuanto a la plataforma Ley de Perros. Por esta razón, recientemente hicieron una reunión y delegaron una nueva directiva, la cual empezará a trabajar con nuevas dinámicas que se espera que en esta oportunidad sí dé resultado. La idea es concientizar a los dueños de estas mascotas para que tengan sus perros en los patios de sus hogares, en excelentes y no en las calles, ya que la intención con esta plataforma es recoger los perritos de las calles porque estos en muchas ocasiones generan problemas. En otras noticias, la Ruta de la Espiritualidad es un tour para quienes visitan o viven en la capital en el Ecuador. Carla Delgado de Coavisa nos cuenta que los participantes podrán descubrir los sectores y los secretos que guardan algunas de las más importantes iglesias del centro histórico de Quito en Ecuador. Por el rescate de las almas. Acompañados de este singular personaje que representa un alma en pena, iniciamos el recorrido por la Ruta de la Espiritualidad. Es un tour diseñado para visitar los exteriores de algunas de las iglesias más importantes de Quito como parte de la Semana Santa. En este recorrido usted podrá conocer los secretos que esconden las fachadas de las iglesias. Uno de ellos lo encontramos, por ejemplo, en el templo de la catedral fundada en 1535. El Viernes Santo nos recuerda que el único que resucitó según la tradición católica fue Jesucristo y tal vez por eso estén ahí aquellas calaveras. Al bajar por la calle Flores divisamos la iglesia de Santa Catalina. En su puerta de madera tallada a mano están Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena. Cuentan que en la época de la Real Audiencia vivían 30 religiosas en su convento. La mayoría eran hijas o nietas de conquistadores españoles. Nuestra guía nos explica además que las tradiciones y los rituales de Semana Santa de aquellas épocas guardaban consigo un especial misticismo. Y si llegaba Semana Santa, tenía que cubrirse como que fuera monjita, en realidad cubrir su rostro con un velo, no dejarse ver ni siquiera el cuello, ni siquiera el tobillo, cubrir sus manos. Una de las iglesias que más llama la atención de los turistas es la de San Agustín, una construcción de estilo neogótico, cuyo campanario es de los más vistosos de las iglesias de Quito. Nos cuenta que en la antigüedad aquí se celebraban misas extensas durante el Viernes Santo. La misa duraba antiguamente de 2 a 3 horas en latín. La Ruta de la Espiritualidad es una iniciativa del proyecto Quito Eterno y del Ministerio de Turismo, que buscan conectar a los turistas con las tradiciones y culturas del país en la semana más importante para el cristianismo. Así lo afirma Adrián Gutiérrez, representante de Quito Eterno. Para que se cuente algo que generalmente no se ve, pasamos todos los días frente a las fachadas, pero nunca nos quedamos a ver los detalles. Entonces queremos que la gente se enamore de esos detalles pequeñitos que tienen y también nos muestran las fachadas. Como esta, 9 iglesias más podrán ser visitadas por los turistas dentro del tour, el próximo Viernes Santo y Sábado de Gloria. Otra alternativa para conocer la historia de la capital. Y esta es una buena noticia para quienes son amantes de utilizar como medio de transporte las bicicletas. Una compañía inventó un aerosol nocturno para ciclas. La idea es que estos ciclistas sean más visibles en la oscuridad y así evitar accidentes. Lo que propone Volvo sigue siendo una solución química, pero en vez de ir sobre los ojos, se le coloca en la ropa. Life Paint es un aerosol diseñado con ciclistas en mente, ya que los hace mucho más visibles en condiciones de baja luz cuando son iluminados por los faros de un coche.
El video comienza con un dato preocupante. Solamente en el Reino Unido 19.000 ciclistas sufren accidentes cada año. En más de una ocasión se ha mencionado y reconocido las dificultades que surgen entre ciclistas y conductores. No todos los ciclistas toman las medidas correctas para hacerse notar y aún con los faros de un coche encendidos al máximo, existe la posibilidad de que el conductor no los vea. Con este aerosol se resuelve tajantemente el problema porque se ilumina cuando incide en la luz de los faros de los coches. Su nombre es Live Paint y ha sido desarrollado por Volvo. Todo lo que tiene que hacer el ciclista o runner es cubrir su ropa y su equipo con el aerosol, que es completamente invisible durante el día, pero se ilumina con blanco brillante cuando recibe la luz de los faros. El efecto del aerosol dura aproximadamente una semana. Y tenemos el último reporte de la salud del charro Vicente Fernández. Nuestra cadena aliada Azteca Noticias de México tiene los últimos detalles de lo que se sabe de la salud del intérprete de la música ranchera. Hola, ¿qué tal amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana? Soy Rosa Abarca informándoles desde México el estado de salud de don Vicente Fernández, quien el pasado 22 de marzo fue intervenido quirúrgicamente debido a una hernia en el vientre. A través de un comunicado de prensa se informó que el cantante se encuentra afortunadamente estable en cuidados intermedios, pero la cirugía fue catalogada como de gravedad debido a los antecedentes médicos que ya tenía Vicente Fernández. El cantante se encuentra acompañado de toda su familia y se espera que en las próximas horas sea dado de alta y trasladado a su casa. Al respecto, don Vicente Fernández comentó que se siente agradecido por una nueva oportunidad de vida y por supuesto agradece a sus fans y al público la preocupación por el estado de salud. Este es mi reporte, por supuesto que cualquier detalle en la salud de don Vicente Fernández lo seguiremos informando. Continuamos con ustedes en el estudio. La cantante colombiana Shakira está dando de qué hablar y no precisamente por una nueva producción que ella va a lanzar, sino por su aspecto, el cual los tabloides ya están hablando. Se conocieron imágenes de la barranquillera con una imagen más casera que le está dando la vuelta al mundo. La imagen incansable de la diva rodeada de asistentes, peinadores, maquilladores y toda la parafernalia típica de las estrellas no va con Shakira. La diosa colombiana deja el glamour para los shows y los eventos top. En su vida cotidiana, la imagen de la cantante de Barranquilla dista mucho de la figura glamurosa que promocionan las marcas de belleza. Shakira fue al jardín con un look de entrecasa, lejos de la figura inalcanzable de estrella internacional. Hiper relajada, la bella colombiana cultivó un look de entrecasa para ir a buscar al jardín a su hijo mayor, Milan, en Barcelona. Sin nada, pero nada de maquillaje, Shakira se acercó hasta la puerta de la escuela luciendo jogging, zapatillas, remera, campera y su voluminosa cabellera al viento. Como cualquier otra mamá, la artista, que posee una fortuna de $140 millones, se le cansó la mochila del hijo del hombre y luchó contra los fuertes vientos de la primera española. A casi 2 meses de haber dado a luz a su pequeño Sasha, su segundo hijo con el defensor del Barcelona Gerard Piqué, Shakira no le tuvo miedo a los paparazzi y se mostró plena y feliz post embarazo. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino recordando a un personaje muy querido en Latinoamérica. Les hablo de Selena, quien hoy cumple 20 años de su muerte, una tragedia que enlutó el mundo de la música. La tarde del 31 de marzo de 1995, los noticieros de Estados Unidos y Latinoamérica interrumpían su programación. Una tragedia se apoderaba de los titulares. La noticia: Selena Quintanilla había sido asesinada. Los últimos minutos de su vida superaban cualquier thriller. Su amiga manager, presidenta del club de fans y mano derecha, apretó el gatillo que puso fin a una ascendente carrera musical. Esa tarde, Yolanda Saldívar pasó a ser la mujer más odiada del mundo del Tex-Mex. El legado musical de la Madonna mexicana, como la llamó el periodista de la cadena NBC, sigue vivo. Con su ingreso a México, abrió la brecha a otros intérpretes de la onda recupera. Ella les marcó el punto de partida. Hay un antes y un después en la música de ese estilo con Selena, explica la agente musical. Selena Quintanilla tenía 23 años cuando fue asesinada un 31 de marzo de 1995. La señalada como autora del crimen, Yolanda, era su manager de una boutique de la que era dueña la cantante. Además de líder de su club de fans, su música aún sigue latente.
Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian flag.